En nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Juan. Gracias. Gracias, pastor. Para mí es un privilegio poder estar aquí al frente de ustedes, verles y realmente compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. En primer lugar, como ya lo dijeron varios, felicidades a todos los padres. Eso es muy importante para que realmente los padres sientan el amor de la familia por lo que es. Ahora, hablando de lo que es, tal vez nosotros podemos pensar cómo se es padre. ¿Quién de los padres presentes fueron a una escuela para ser padre? Levante su mano. Hay varios padres aquí y no fueron a una escuela. ¿Cómo se recibieron para ser padres? Juancito, ¿me puedes proyectar el texto de Proverbios? Realmente es maravilloso pensar de cómo Dios ha dado privilegios a la máxima de su creación, que somos nosotros, los seres humanos. Toda la creación o ordenación de las cosas fue al conjuro de sus palabras, pero al ser humano salió de sus manos, ¿no? Lo formó, hizo al ser humano y luego, una vez que estaba hecho como un gran superior, por supuesto, Leonardo da Vinci, que ha hecho tantas estatuas, estaba listo, le dio el soplo de vida. Y de allí salimos nosotros, los seres humanos. Y dice Proverbio: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Qué interesante, ¿no? Que aquel gran hombre de Dios llamado Salomón está hablando acerca de los dichos que Dios puso en su mente y en su corazón, lo que acaparó en su vida. Pero los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios, presten atención, lean el libro de Proverbios, por favor. Ustedes van a encontrar algo maravilloso en el libro de Proverbios. Los primeros 9 capítulos de Proverbios habla de la labor, el ministerio de la inteligencia, creado por Dios. Y qué maravilloso es pensar que dentro de esas múltiples advertencias, consejos, proverbios que encontramos en este hermoso libro de las Sagradas Escrituras, dice: oyen, presten atención, escuchen la enseñanza de un padre. ¿Cómo un padre que no fue a la escuela puede enseñar? Eso solamente lo hizo el Señor Jesucristo. Él no fue a ninguna escuela. Todo venía de Dios. Y se maravillaban las personas, sus compatriotas de aquel entonces. ¿Cómo puede estar hablando si no conocemos que ninguna escuela que fuera? Y estaba asombrando a la humanidad de su tiempo. Ahora, para mí, creo que realmente Dios le dio un privilegio al ser humano, al hombre en este caso, para recibirse de padre. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue para recibirse de padre? Por supuesto, nosotros sabemos que para ser padre biológico debe haber tenido su matrimonio. Lamentablemente hoy día, en el tiempo en que vivimos, es
la pareja en la mayoría de los casos, pero debe haber un hombre y una mujer. Dios le dio la capacidad a la gran mayoría de tener un hijo biológico. Cosa que Dios no me dio ese privilegio a mí, pero me dio el privilegio de ser padre espiritual, la paternidad espiritual. Por eso Dios dirigió a nuestro pastor que me dijo, cuando me dio el privilegio de poder estar al frente de ustedes, de hablar sobre la paternidad espiritual. Y lo vamos a hacer. En breves minutos, por supuesto, no quiero retenerles mucho tiempo hoy porque es un día muy especial. Se recibió el Padre cuando, por obra y gracia de Dios, fue engendrada una criatura y llegó el momento en que la criatura llegó. Allí se recibió el papá. ¿Cómo se recibió el papá? Observando, mirando, estudiando, viendo la vida a través de ya los largos años que Dios me ha dado. Me di cuenta de que el hombre aplicó los 5 maravillosos sentidos que Dios nos ha provisto. ¿Cómo fue eso? Lo primero que aplicó fue la vista. Qué hermoso, ¿no? Que Dios nos ha provisto una vista para que veamos. Lamentablemente hay algunos que son privados de la misma, algunos de nacimiento, otros al correr del tiempo, y por la gracia de Dios el conocimiento del hombre hoy nos ha provisto anteojos para que podamos seguir viendo y leyendo y estudiando. Pero digo que comenzó a ser padre porque lo primero que usó fue la vista. ¿Por qué? Porque vio el privilegio de ver a un ser humano al llegar a este mundo. Lo vio. Y muchas veces he estado acompañando a padres en las salas maternales y les veo con unos ojos agrandados y casi tal vez desesperados de poder ver a esa criatura que se está moviendo allí, y allí están sus ojos fijos en aquel nuevo ser que llegó a este mundo. La vista. ¿Qué usó después? Usó el oído. Escuchó atentamente. Muchos dicen que si no llora la criatura, tienen que golpearle para que llore. Hay movimiento que la criatura hace y que por supuesto causa sonido. Y el padre atento a ver qué es lo que está haciendo aquella criatura con este sentido maravilloso que Dios nos ha dado. Y digo sentido maravilloso, ¿saben por qué? Porque, estoy perdiendo algo de la audición. Y una fonoaudióloga me dijo, es que Juan, parece que la maquinita ya está vieja.
cuando me estaba haciendo los estudios, ¿no? Y estoy en ese tratamiento. Gracias a Dios por vuelvo a decir, el conocimiento del hombre que nos facilita algunas cosas. El hombre escuchó atentamente qué hacía la criatura. Y cuando estaba más cerca, usó otro de los sentidos maravillosos que Dios ha provisto al ser humano: el olfato. ¿Qué es lo que tenía esa criatura? ¿Qué es lo que traía a este mundo? Qué maravilloso, ¿no? Cómo podemos ir descubriendo los dones que Dios ha provisto a nuestra vida para usarlo correctamente y en el preciso momento o el momento necesario. Y sin duda, nosotros escuchamos con nuestro olfato, lo recibimos, lo que se emana de aquella criatura o de las personas que están a nuestro alrededor, ya cuando somos grandes. ¿Qué más vio aquel hombre? Porque estaba comenzando, se estaba recibiendo como padre el gusto de acercar sus labios para besar a aquella criatura. Era su hijo, su hija, que llegó a este mundo. Y he visto a muchos padres que tomando sus manitos, ponían sus dedos en la boca para ver cómo era la manito y qué gusto podía sentir de las manos de aquel nuevo ser que llegó y que era ya parte de su vida. Y por último usó el quinto sentido que tenemos. ¿Y cuál es? El tacto. Pasó su mano por la carita, pasó por sus manos por su bracito. Quería sentirlo con este maravilloso sentido que tenemos de pasar y saber exactamente cómo era aquella criatura. Y cuando ya usó sus 5 sentidos, se dio cuenta que ahora tenía una responsabilidad en la vida, y una responsabilidad nueva y muy grande de cuidar a aquella criatura, de preocuparse o de ocuparse por las necesidades de aquella criatura. Y por supuesto, de la madre también, lógico. Pero allí nació el papá. Allí nació el papá. El padre comenzó allí en esa breve, interesante, pero importante escuela donde se recibió de papá. Y ahora tenía que ejercerlo. Y por la gracia de Dios, la gran mayoría de los padres comenzaron a ocupar su lugar, a aprender muchas cosas y ponerlo en práctica. De tal manera que ahora podían hablar de lo que había sucedido en su vida. Ahora podían compartir lo que habían experimentado. Ahora ellos sabían lo que había ocurrido en su vida con lo que Dios le había brindado. Por eso la palabra de Dios dice: escuchen la enseñanza de un padre. Escuchen. Tienen mucho un padre tiene mucho para compartir. Y qué interesante es saber
utilizar todas las cosas que Dios pone en nuestras manos para poder decir lo que Dios primero nos ha dado a nosotros. Como dijo el pastor, hoy ya esta mañana he recibido muchos llamados de diferentes lugares donde por la gracia de Dios agradecen la participación de la vida que Dios me ha dado para bendición de sus vidas. Y claro, ¿qué padre no se alegra cuando viene su hijo y le dice, papito, feliz día? O papito, gracias por lo que has hecho. Yo me alegré. Me alegra mucho que todavía una hija en California, ella vino varias veces a Argentina y me dice, cuando me habla en inglés me dice dad, pero cuando me habla en porteño me dice viejo, viejito, porque aprendió de aquí, de nuestro país. Y qué maravilloso es dar gracias a Dios, como dijo el pastor, como expresó Leo, del gran amor de Dios para con nosotros, para que nosotros podamos aprender esa paternidad que Él nos dio, ese privilegio, pero que a la vez nosotros nos ocupemos para tener la seguridad eterna de gozar de esa participación de ser padre. Hay un ejemplo maravilloso de paternidad espiritual en la Biblia que sobrepasa a todos los demás, ¿no? Para mí, en este caso, la relación Pablo-Timoteo, ¿no? Pablo, el gran apóstol Pablo, que todo el mundo conoce, porque fue el instrumento que Dios usó para realmente evangelizar mucha parte del imperio o del mundo conocido en el primer siglo. Y Dios le dio muchos privilegios. Históricamente no se le conoce familia personal al apóstol Pablo. Aunque algunos tratan de decir de que si era fariseo tenía que ser casado, pero no hay una historia, no hay informe acerca de su matrimonio, de su familia. Hay informe de su conocimiento, de su estudio, de sus capacidades que tenía y muy amplio. Y Dios lo llama para ser el gran siervo suyo en aquel momento. Y Dios le dio la oportunidad, como a muchos de nosotros nos ha dado, de llegar a distintos lugares y poder compartir a Jesucristo. Porque esa era la misión. Y entre los tantos que llegaron a conocer el ministerio del apóstol Pablo y lo que él compartía, que era la vida de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios que vino para ser el Salvador del mundo, Salvador nuestro, como ya lo explicara Leo y el pastor. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Así decía un querido hermano en la provincia de Santa Fe, 84 años predicando, terminaba su exhortación o predicación o meditación: si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no lo tienes a Cristo, no tienes nada. Bien, con la expresión española que él tenía, que hermoso, ¿no? Y con una seguridad tremenda. Qué hermoso es poder decir que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, que pertenecemos a la historia eterna que Dios nos ha dado, de la familia eterna a la cual pertenecemos.
y que Dios nos llama a que seamos sus hijos. Y el apóstol Pablo compartió eso. Y surgió un jovencito, de tal manera que en uno de sus escritos le dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Parece que era un adolescente en ese tiempo, Timoteo. Pero años más tarde, le dice: hijo mío. ¿Me podés proyectar ese pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2? Acá está. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Era el hijo espiritual de Pablo, Timoteo. Un hombre fiel a Dios, que creció bajo la dirección de una familia que había llegado a conocer también al Señor. Y ahí estaba esa familia. Eran familias muy especiales en ese tiempo. La gran mayoría del pueblo de israelita no aceptaban a Jesucristo como el Hijo de Dios. Los llamados griegos tampoco. Pero había las familias que estaban allí conformadas, pero que por la gracia de Dios, algún integrante de la familia conocieran a Jesucristo, lo compartía enseguida. Y entre ellas estaba Timoteo, que tuvo que hacer una decisión muy especial en su vida para ser un ministro, o sea, para que pueda compartir con toda libertad a Jesucristo. Pero eso sería entrar en otra parte de esa historia. Pero llegó a ser el hijo espiritual del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenía mucha confianza en este joven que había crecido espiritualmente, conociendo la palabra de Dios, conociendo primero a Jesucristo como su Salvador personal, y que el deseo de compartir a Jesucristo había nacido en la mente de aquel joven y estaba dispuesto a acompañar al apóstol en sus viajes y en su trayectoria para compartir a Jesucristo en aquel entonces. Si nosotros pensamos un poco, los viajes de aquel entonces eran bien difíciles. No son los viajes de ahora. Hoy uno va cómodo, ¿no? Viajando de un lugar a otro, ya sea en los medios terrestres como en los medios de aviones. Es fácil. En aquel entonces era bien difícil. Y que un joven esté dispuesto a hacer los viajes, el trabajo, el esfuerzo, el ministerio por llevar el mensaje de salvación a otras ciudades o pueblos o naciones, había tenido una plena identificación con Dios. Había realmente aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Él le había entregado la vida que Dios le había dado para que él pueda ser usado como instrumento en sus manos. Y el apóstol Pablo lo toma como hijo espiritual, le enseña, le ayuda, está con él, lo lleva en su viaje. Y Timoteo aprendió, por supuesto. Así como aprenden los padres a ser padres, y a través de toda la vida se es padre, no hay jubilación para ser padre. Para el trabajador sí, pero para ser padre no hay jubilación. Por eso el escritor de Proverbios dice: escuchen la enseñanza de un padre, porque tiene mucho para compartir.
tiene sus experiencias, sus esfuerzos, sus fracasos, sus deseos no alcanzados, sus anhelos que todavía arden en su mente y en corazón de lograrlos para bendición de toda la familia, la superación que espera lograr para bendición de todos. Todo eso está en la mente y el corazón de un padre. Por eso escuchen la enseñanza de un padre. Y aquí el apóstol se extiende mucho más todavía. Capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que has oído delante de mí, delante de muchos testigos, le dice el apóstol. Timoteo había absorbido los mensajes, las vidas de que hablaban a través del ministerio de este gran hombre de Dios, quien fue el apóstol Pablo. Él no solamente crecía físicamente y de conocimiento, sino que había aplicado el oído, la atención, fervientemente. ¿Para qué? Para saber ser un siervo útil para Dios. Y aquella paternidad espiritual que nació entre Pablo y Timoteo, le dice Pablo, lo que has oído de mí, delante de muchos testigos, en sus viajes, en sus mensajes, en sus trayectorias, en sus detenimientos en las ciudades, también en sus trabajos, porque trabajaban manualmente para el sustento diario. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos. Eso, compártalo. Comparte eso. ¿Qué has oído? Has oído del Dios Todopoderoso, de su amor maravilloso, de la obra de Jesucristo, su eterno Hijo, que vino a este mundo para ser el Salvador de todo aquel que cree, que lo acepta como Salvador personal, de todo aquel que realmente se identifica con Cristo, no de aquellos que asisten a un X determinado culto religioso simplemente, no, de los que realmente toman la decisión en su vida de ser un hijo de Dios y que aceptan a Cristo como su Salvador personal, aquel que murió en la cruz del Calvario por mí y por ti. Eso has oído de mí a través de los viajes, a través de las presentaciones y los encuentros en los pueblos y ciudades donde hemos llegado. Eso has oído, eso has aprendido. En otro pasaje del mismo libro de Timoteo, pero en el primer libro de Timoteo le dice, habla la palabra a tiempo y fuera de tiempo, instruye, enseña, reprende, pero haz el ministerio. Pero acá le dice, lo que has oído delante de muchos testigos de mí, encarga a otros. ¿Y qué es lo que había oído? El compartir a Cristo. Principalmente. No eran alocuciones de sabiduría, que lo podía hacer el apóstol Pablo, porque tenía conocimiento. No. Él compartía el evangelio de salvación en la persona bendita de su Hijo, del Hijo de Dios, Jesucristo. Eso compartía. Lo que has oído que yo compartía, esto también tú tienes que compartirlo. Como fiel hijo
de Dios y le dice: querido hijo, comparta lo que has aprendido, lo que has oído, lo que es una realidad en tu vida, lo que realmente es la que llena de satisfacción nuestro ser. Eso debe compartir. ¿Para qué? ¿Para que sean buenos religiosos? No, tampoco. Para que esos también puedan seguir compartiendo a otros. Miren qué maravillosa paternidad espiritual que Dios le dio al apóstol Pablo. Timoteo, la generación siguiente, y quién sabe hasta dónde llegó. De generación en generación, el compartir a Jesucristo, el hablar de que Cristo era el Salvador que había venido para ser el Salvador del mundo. Nosotros, si leemos la historia o conocemos algo de la historia, nos vamos a dar cuenta que en ningún momento la historia, el verdadero historiador, habla de religión. No hablan de religión. Hablan de los hechos. Hablan de lo que ocurría. Y no decían los religiosos, hablando de la verdadera iglesia de Cristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo no comparte una religión, comparte una vida. Una vida que vale la pena vivirla. Y yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, no crean que cuando venimos aquí el domingo para compartir este grato tiempo en la alabanza, en la comunión, en el escuchar la palabra, en oír lo que Dios dice a su siervo y sus siervos a nosotros, es algo religioso que compartimos. No piense así. Si piensa así, está equivocado. No compartimos una religión. Le digo algo más. La religión no sirve para nada en lo que respecta a beneficio de la vida que Dios nos da. La religión solamente entretiene, liga a las personas, porque es religión, liga a las personas a seguir un sistema religioso, pero no ligan a las personas con Dios y su Hijo Jesucristo para que sean verdaderos hijos de Dios. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto tienes que comunicar, nada más, a la otra generación, y así generación tras generación, para bendición de muchos en este mundo. Qué hermosa paternidad espiritual que dio al apóstol Pablo, el Señor, para que nosotros hoy podamos conocer la vida de Jesucristo. De otra manera no hubiésemos podido conocer. Escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra eterna, palabra de Dios, pero dando un ejemplo de vida vivida al servicio del Dios Todopoderoso para bendición de muchos. Y como ya dijera mi querido hermano Leo y el pastor, si está aquí asistiendo normalmente los domingos, pero no tienes la seguridad de que Cristo es tu Salvador personal, tienes que tomar esa decisión delante de Dios y para ti mismo. ¿Es Cristo el Hijo de Dios
mi Salvador personal. Lo acepto como mi Salvador personal. Reconozco que Él puede perdonar todos mis pecados y que Él, por su vida y su entrega, me puede hacer limpio de todo pecado, como recién compartimos los símbolos que nos dejó en representación de la obra de Cristo. Si no has reconocido de esa manera la obra de Dios a través de Jesucristo, su Hijo, y tienes la seguridad en tu corazón de que eres un hijo de Dios perdonado y salvado por Cristo, les digo la verdad. Es un religioso que viene todos los domingos a este lugar, a esta congregación, pero todavía no es un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios tiene que reconocer la necesidad espiritual, oír la voz de Dios espiritualmente, dándole a entender que es un pecador y que Jesucristo murió por los pecadores. Entonces Jesucristo murió por mí y por ti. Y por la gracia de Dios, un día tuve que reconocerlo. Jesucristo murió por mí. Fui salvo desde ese día. Y que esto sea una realidad. Si ya no fue, que sea una realidad hoy. Que Cristo murió por su vida, para salvar su vida. Y así se va a cumplir la paternidad espiritual que Dios le dio al apóstol Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros para que también ellos lo hagan, y así sucesivamente hasta llegar hasta nosotros, por la obra y gracia de Dios, para que todos, como dice su eterna palabra, seamos salvos, seamos hijos de Dios. Y todos seremos bendecidos y realmente verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre de amor y Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre en esta hora, porque tú eres maravilloso, el Dios maravilloso que nos ha dado la vida, nos has dado todo lo que necesitábamos en la vida. Has hecho que los padres comiencen a darse cuenta de su importancia, como en el día de hoy que celebramos sus días, pero también nos ha dado la oportunidad de aplicar el conocimiento que nos has dado para conocerte a ti, oh Dios, y a tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que podamos ser salvos, aceptándole en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Que esto sea, oh Dios, una realidad en cada uno de nosotros, en esta hora, en este lugar, en este día, que sea fundamental para bendición de nuestras vidas, de nuestras familias, de la ciudad en que vivimos, y para que el mundo te conozca a ti, oh Dios. Gracias te damos por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Muy bien. Bueno, queremos agradecer la palabra que hoy Dios nos ha traído por medio de Juan. Queremos invitarles a que puedan aprovechar este día. Realmente creo que es un día importante, como todo el día de hoy se ha dicho, para que podamos trazar puentes. Quizás hace rato no te hablas con tu papá, quizás hace rato
hay animosidad en tu corazón. El Antiguo Testamento termina diciendo que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Este es el mensaje que la sociedad necesita escuchar. Te invito a que vuelvas a escuchar este mensaje. A la tarde va a estar subido a las redes, al canal de YouTube de la iglesia, que lo puedas compartir con otros también que hoy no han podido estar. Y nuestra oración y nuestra voluntad es que cada uno de los que estemos aquí podamos haber sanado también nuestra historia. Si hoy este día es para vos agridulce o más agrio que dulce, qué bueno es poder sanar la historia, ¿no? Entender que los padres también nos transmiten vanas maneras de vivir, como decía el apóstol Pedro, pero nosotros tenemos un Padre que nos enseñó el perdón, la restauración, la comprensión, y que puedas terminar este día aún perdonando por aquellos que te han hecho sin anidar en tu corazón sentimientos de rencor. Tengo una última oración más antes de despedirnos. Señor, guíanos ahora. Oramos por las familias. Hoy todas las familias de la congregación, las cercanas a la familia, Señor, por los padres, los hijos, los que están de viaje. Señor, no puedo dejar de pensar también en esta sirena que estuvo sonando, Señor, que una semana atrás estaban aquí los bomberos y hoy les escuchamos estar en su actividad. Oramos por ellos también, oramos para que también tú les guardes en la misión que esta sirena les ha convocado, pero que también, Señor, nos ayudes a entender que hay una sirena sonando en el mundo, que es la de la ausencia de padres, y que como Juan nos dijo en esta mañana, que también nosotros podamos ser fieles, transmitiendo a hombres fieles lo que nosotros hemos recibido. Guárdanos al volver a casa, Señor, y danos un día bendecido, un día especial. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos el domingo que viene, Dios mediante. Y tenemos siempre nuestro culto de oración 19:30 por Zoom los miércoles, así que no te olvides de acercar tu pedido o los motivos de oración para que podamos toda la iglesia estar orando por ellos. Bendecido día.